Bien, ya tenemos en la sala al doctor Juan José Fernández Torres. El doctor nos va a exponer el tema radioterapia y cáncer de piel. Él es médico especialista en radioterapia con residencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, médico asistente del Centro de Radioterapia del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta y también médico asistencial de la empresa Oncorrat. Tiene la palabra, doctor. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder compartir algo de experiencia en este curso. El tema que me ha tocado presentar el día de hoy es cuál es el valor o digamos el papel de la radioterapia en el cáncer de piel, ¿no? Como ya ustedes habrán visto en las ponencias anteriores, ¿no? El cáncer de piel es un cáncer pues, que está siendo cada vez más prevalente porque la gente pues, vive más años, ¿no? Y los pilares de tratamiento principales son la cirugía y la radioterapia, ¿no? En algunos casos especiales, quimioterapia o algún tipo de terapia biológica también, ¿no? Muy bien, este es un cuadro del número de casos, ¿no? Estimados en el año 2020 en Perú, donde el cáncer de piel no melanoma más o menos está en un porcentaje del casi el 5% con 3.180 casos, ¿no? Les he querido traer acá un cuadro de la estadística que maneja el Instituto de Neoplásicas del Norte, ¿no? La charla va a estar dirigida básicamente para el cáncer de piel no melanoma, ¿no? Entiendo que en las ponencias anteriores les han explicado el tema de la clasificación del cáncer de piel, ¿no? Que se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? El cáncer de piel melanoma y el no melanoma, ¿no? El cáncer de piel no melanoma, que es el cáncer más común, ¿no? Y es el cáncer del cual vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Como ven ahí, IREN tiene una data desde el 2007, ¿no? Y al año 2021 se han reportado 2.060 casos de cáncer de piel, ¿no? Es que está ocupando el cuarto lugar en incidencia, ¿no? Dentro de todos los cánceres descritos en la institución. Siguiente. Estos son unos cuadritos de frecuencia también en un estimado del 2007 al 2021, y como ustedes pueden apreciar ahí, el cáncer de piel en nuestra región, ¿no? Está ocupando casi siempre el tercer al cuarto lugar, ¿no? O sea, es un cáncer que sí, digamos, tiene mucha prevalencia acá en La Libertad, ¿no? De hecho, que hay cuadros que nos indican el porcentaje de cáncer de piel en adultos, en jóvenes, en adultos y adultos mayores, ¿no? Pero quise poner estos dos cuadros, ¿no? Porque como ustedes pueden apreciar ahí, en los pacientes que están en el grupo etario entre 70 y 80 años, ¿no? El cáncer de piel está ocupando el segundo lugar, ¿no? Con un 13.4%, y se eleva al primer lugar, ¿no? En los pacientes de 80 años a más, ¿no? Y esto es, digamos, lógico porque los pacientes que tienen más años, en teoría, tienen mayor exposición al sol y tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de la piel. Para ir resumiendo, cáncer de piel, ¿no? Cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel no melanoma tiene muchos subtipos histológicos, ¿no? Pero los dos principales tipos histológicos que se presentan son el carcinoma vasocelular, ¿no? Con un 62.7%, y el carcinoma de células escamosas con un 28.3%. Vuelvo a insistir que esta es la estadística de la región La Libertad, ¿no? Es importante para nosotros conocer en qué grado se presentan los cánceres, porque en base a eso nosotros tenemos una estadística también de cuál es la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no? Y cuál es el tratamiento que reciben nuestros pacientes, ¿no?
El cáncer de piel es uno de los cánceres que se diagnostica principalmente en estadio clínico 1. ¿Por qué razón? Porque son cánceres que prevalecen en la piel, ¿no? Y en la parte de la piel de la cara. Entonces los pacientes pues notan una lesión en la cara que les fastidia, les pica, les sangra, les molesta y obviamente acuden al médico, ¿no? Tal es así que en La Libertad, ¿no? Nosotros tenemos que más del 50% de los casos están diagnosticados con un estadio clínico tipo grado 1, ¿no? Sin embargo, ¿no? También tenemos casos que llegan en estadios muy avanzados, ¿no? Estadio 3, estadio 4, ¿no? Como vamos a ver en algunos casos clínicos que les voy a presentar. Siguiente. En cuanto al tipo de tratamientos que se ha realizado en estos pacientes en estos años del 2007 al 2021, ¿no? Obviamente quien ocupa el primer lugar es la cirugía con un 88%, ¿no? Y esto es porque el tratamiento del cáncer de piel no ideal es la cirugía, ¿no? Nosotros con radioterapia entramos en varios escenarios, ¿no? En el escenario adyuvante, ¿no? O sea, en el escenario postquirúrgico, cuando nosotros evaluamos los factores patológicos de riesgo que podría tener un paciente de recurrencia y administramos radioterapia con la finalidad de que con la finalidad de disminuir o eliminar la posibilidad de recurrencia del tumor, ¿no? Vemos que radioterapia ocupa un 5% y esto es porque la radioterapia está prácticamente indicada en pacientes cuyos tumores son muy avanzados y resecables, ¿no? Pacientes que tienen muchas comorbilidades por la edad y que no pueden ser sometidos a una cirugía, ¿no? O pacientes que tienen pues el cáncer en localizaciones cuya intervención quirúrgica va a terminar pues con una muy mala cosmesis, ¿no? O con una discapacidad, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes también se recomienda el uso de radioterapia, ¿no? Quimioterapia en algunos casos, ¿no? Metastásicos, cuidados paliativos, ¿no? También en pacientes pues que escapan a todo manejo radical tumoral y van solamente a cuidados paliativos en casa, ¿no? Les he querido poner estos pequeños cuadros para que más o menos se pueda entender cómo es que la radiación actúa sobre un tumor, ¿no? Y la finalidad de la radiación en los tumores es eliminarlos. Y obviamente nosotros sabemos que los tumores están formados por células, ¿no? Y tenemos nosotros que ver la manera de eliminar estas células tumorales, ¿no? La radiación ionizante actúa principalmente a nivel de la cadena de ADN, ¿no? Puede darse el caso también que actúe a nivel citoplasmático, a nivel del daño de las mitocondrias o de los lisosomas. Sin embargo, la función principal es dañar la cadena de ADN de las células tumorales, ¿no? Y este daño lo puede hacer de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa significa que la radiación como tal tiene el potencial para poder incidir sobre la cadena de ADN y dañar directamente la cadena de ADN, ¿no? Eso es un mecanismo importante, pero un mecanismo en un mínimo porcentaje. El mayor porcentaje de daño que le podemos causar a la cadena de ADN es de la manera indirecta, ¿no? Que significa que la radiación va a actuar sobre las moléculas de agua principalmente, va a causar la radiólisis del agua y va a formar radicales, ¿no? Y dentro de estos radicales, el radical OH es el radical que causa el mayor daño al ADN, ¿no? Y termina pues causando la muerte celular, ¿no? Muy bien. Entonces hay tres etapas
bien definidas en el mecanismo de acción de la radiación. La etapa física, que pues dura milisegundos, ¿no? La etapa química y la etapa biológica, ¿no? La etapa física tiene que ver con los fotones, que son, pues, en sí la radiación, ¿no? Que causa el tema de alteraciones del átomo, ¿no? A nivel de la nube electrónica, ¿no? Termina siendo formando los iones y radicales libres para poder romper así las hebras de ADN, ¿no? Y llegar al efecto biológico, ¿no? Que puede ser un daño reparable en la célula, porque podría la célula repararse después de un daño por la radiación, podría la célula producir apoptosis, o sea, la célula muere, o podría generar en las células alteraciones genéticas, ¿no? O inducir incluso a otros cánceres. Entonces, como les mencionaba, la radiación ionizante, ¿no? Principalmente causa la radiólisis del agua, forman radicales libres y generan, pues, el daño de la cadena de ADN de manera indirecta, ¿no? Esto me produce varios efectos, ¿no? La no reparación de la célula, ¿no? Que es un efecto letal, y esto va a producir necrosis, o sea, muerte de la célula, sea la célula maligna o sea también una célula normal en el cuerpo, ¿no? Todas las células del cuerpo tienen una dosis de tolerancia a la radiación y nosotros no podemos pasarnos para no producir daño en las células del cuerpo. La reparación defectuosa significa que la célula se daña, su ADN se daña de tal forma que produce una mutación no letal en la célula, ¿no? Y puede esto llevar a anomalías hereditarias, a cáncer, ¿no? O que estas mismas células sean, pues, eliminadas por el sistema inmunitario, ¿no? Por eso es que hay que ser muy cuidadosos con el uso de las radiaciones, porque si bien es cierto, lo que nosotros buscamos es la eliminación de los tumores, la curabilidad del cáncer, ¿no? El mal uso de estas radiaciones también me puede llevar a anomalías hereditarias, a nuevos tumores inducidos por la radiación, ¿no? Nosotros tenemos muchos, digamos, procesos para tratar de asegurar que eso no ocurra, ¿no? También podría pasar que la célula se repara correctamente, ¿no? Y la célula tumoral, eso se llama supervivencia tumoral a la radiación, ¿no? Va a depender en qué parte del ciclo celular la célula haya sido afectada por la radiación. Entonces, ¿por qué es importante el ciclo celular? El ciclo celular es importante porque la radiación tiene el mayor efecto, ¿no? Cuando la célula está en proceso de replicación, o sea, en proceso de mitosis, ¿no? La célula es más radiosensible cuando más mitótica sea. De ahí yo puedo deducir, ¿no? Que las células tumorales, las células malignas, que generalmente tienen un potencial mitótico alto, son más sensibles que las células normales del cuerpo, ¿no? Entonces, fase más sensible de la célula, mitosis, ¿no? Y de ahí que muchas veces en tratamientos concurrentes con quimioterapia, nosotros buscamos agentes quimioterápicos que detengan al ciclo celular justo en esta fase de mitosis, ¿no? Para poder tener mayor efectividad con el tratamiento radioterápico, ¿no? También de ahí que paradójicamente los cánceres pobremente diferenciados, o sea, los cánceres que tienen alto potencial de replicación, ¿no? Tengan mejor respuesta a la radiación, a pesar de que tienen un peor pronóstico per se, porque son, pues, células muy agresivas, ¿no? Entonces, el cáncer de piel no melanoma es frecuente en la población, ¿no? La incidencia, como les comentaba, está aumentando
porque también está aumentando la esperanza de vida. Las personas ya no viven solo 60, 70 años, las personas viven hasta 90 años ahora, ¿no? Es más frecuente en pacientes de edad avanzada y en zonas expuestas al sol, ¿no? El 70-85% de los casos es en la cara, porque lógicamente es la zona con mayor exposición al sol. Raramente produce metástasis, ¿no? Presenta una baja mortalidad, y esto nos lleva a que uno de los objetivos del tratamiento, ¿no? Aparte de que tenga pues un buen control local y que el paciente se cure con el tratamiento, es también lograr los mejores resultados cosméticos posibles en el paciente, porque es la cara, es la presentación del paciente. Entonces, en este cuadrito, como pueden apreciar ahí, el cáncer vasocelular, 85% de los casos a nivel de cara, ¿no? Y el cáncer epidermoide, casi el 50% también tiene su presentación en la cara, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con cualquier tipo de cáncer, ¿no? Debería idealmente ser un caso discutido en un equipo multidisciplinario, ¿no? En un equipo integral, ¿no? Donde no solamente esté pues el cirujano oncólogo, el radiooncólogo y el oncólogo clínico, ¿no? Sino también otras especialidades adjuntas que ayuden a tomar la mejor decisión para los pacientes, ¿no? Y en el caso específico de cáncer de piel, ¿no? Hay muchos factores que nos permiten a nosotros poder tomar la mejor decisión terapéutica en los pacientes, ¿no? Como por ejemplo el tamaño del tumor, la localización del tumor, el tipo histológico del tumor, las comorbilidades del paciente que tal vez no me permitan someterlo a una cirugía muy amplia, ¿no? La invasión de los huesos, que para nosotros los radiooncólogos es un factor que digamos que no nos impide dar el tratamiento, pero de por sí nosotros sabemos que es un paciente que no va a ir muy bien con la radioterapia porque presenta riesgo de recurrencia al tratamiento mayor, ¿no? La edad de los pacientes, el ICOG, el status performance de los pacientes es importante para poder definir el tratamiento. Enfermedades genéticas que no me permitan a mí brindar un tratamiento con radioterapia porque tienen mayor susceptibilidad y podría causar mayor daño en la piel. Y algo importante y que también se debe tomar en cuenta es la preferencia del paciente, ¿no? Si yo tengo dos tratamientos que son digamos, equiparables en cuanto al control local de la enfermedad y en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global, pues podría darle la opción al paciente de elegir su tratamiento. Entonces, no existen ensayos prospectivos que comparen el tratamiento radioterápico con el tratamiento quirúrgico. No, solo hay un estudio aleatorizado que se llevó por los años 80 que comparó radioterapia y cirugía, pero solamente en carcinoma vasocelulares estadio clínicos tempranos, ¿no? Y la falla de la radioterapia, la falla actuarial, fue de solamente el 7,5%, ¿no? A 4 años, ¿no? Si bien es cierto, no hay evidencia prospectiva, no hay alta evidencia retrospectiva, perdón, si no hay estudios prospectivos, ensayos, hay alta evidencia prospectiva y retrospectiva, pero de un solo brazo, o sea, que evalúan o solo cirugía o solo radioterapia, ¿no? Y la tasa de control con radioterapia a 5 años va entre el 85 al 95%, ¿no? Y la tasa de cosmesis superan el 80%. En realidad, con las técnicas actuales que nosotros tenemos para tratar, la cosmesis es muy alta, ¿no? Ya les van a ver en algunos pacientitos que les voy a presentar, ¿no? No existe una guía como tal donde esté pues descrito que la radioterapia es tan equiparable como la cirugía en todos los casos clínicos, ¿no? Sin embargo, hay un metaanálisis que se publicó en el 2018 donde fueron más o menos 40 estudios aleatorizados, ¿no? Y 5 no aleatorizados, ¿no?
con carcinoma, con carcinoma vasocelular, donde se comparó se trató de ver una comparación de los tratamientos realizados, ¿no? En cuanto a la recurrencia, ¿no? Y para la excisión local, como la cirugía de Mons y la radioterapia, ¿no? Miren cómo si fueron equiparables, ¿no? Pero en estadios clínicos, como les digo, perdón, en carcinomas vasocelulares. Entonces, se reunieron pues expertos, ¿no? Y se publicó o se dio a conocer en el Astro, ¿no? Y se trató de establecer una guía clínica en base a experiencia principalmente de qué pacientes podrían ser, pues, o podrían tener indicaciones apropiadas para radioterapia definitiva en cáncer vasocelular y cáncer de células escamosas, ¿no? Cuando me refiero a tratamiento definitivo, es que no se operan, que solamente reciben radioterapia, ¿no? Y como ven ahí en el cuadro, está la fuerza de recomendación del panel de expertos, la cabalidad de la evidencia, ¿no? Y el consenso al cual se llegó, ¿no? En pacientes con carcinoma vasocelulares y de células escamosas que no puedan someterse a una resección quirúrgica, se recomienda radioterapia definitiva como modalidad de tratamiento curativo, ¿no? Con una fuerza de recomendación alta, ¿no? Pacientes también cuyas ubicaciones anatómicas donde la cirugía pueda comprometer la función o la cosmesis, también se recomienda como tratamiento inicial y curativo el tratamiento radioterápico. También recomendación muy fuerte, ¿no? Y no se recomienda radioterapia en enfermedades no genéticas que predispongan mayor radiosensibilidad. No, si bien es cierto, no hay evidencia de esto, no existe mucha evidencia, sí es una opinión de expertos, básicamente por experiencia en algunos centros, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber tratado a algunos pacientes con algunas enfermedades genéticas de la piel. He tenido la suerte también de que no me hayan hecho mayor complicación que un paciente con una piel normal, ¿no? Como ustedes saben, los cánceres en general, ¿no? Tienen siempre un riesgo de metástasis, ¿no? En las metástasis que son por vía sanguínea y las metástasis que son por vía linfática, ¿no? Estos cánceres no escapan a este riesgo de metástasis, pero no es tan alto como en otros, es relativamente bajo, ¿no? Más o menos menos del 1% para los carcinomas vasocelulares y del 5% aproximadamente para los carcinomas de células escamosas, ¿no? Hay pacientes que sí desarrollan metástasis ganglionar, ¿no? Y estos pacientes, pues, definitivamente tienen mayor riesgo de recurrencia, tanto local como regional, en los ganglios, ¿no? Y tendrían que ir, pues, a un tratamiento radioterápico o radioquimioterapia, ¿no? Pacientes que no pueden ser operados y que tienen ganglios clínicamente positivos o imagenológicamente positivos, deberían ir a radioterapia ganglionar definitiva asociada o no a la quimioterapia, ¿no? Hay ubicaciones tumorales también que de por sí me predisponen a un mayor riesgo de recurrencia ganglionar, ¿no? A pesar de que no hay mucha evidencia en la irradiación profiláctica de los ganglios linfáticos, ¿no? Podríamos estos incluirlos cuando estén muy cerca a la zona tumoral primaria, ¿no? Un factor de riesgo importante para definir nosotros si es que irradiamos o no los ganglios es la invasión linfovascular, la infiltración perineural y la profundidad de la invasión estromal, ¿no? Ya son, digamos, criterios muy finos, patológicos, que nosotros tomamos en cuenta cuando queremos o no irradiar profilácticamente los ganglios en los pacientes. Muy bien, entonces también en esta revisión pues de esta multitudinaria cantidad de estudios se logró hacer recomendaciones, ¿no? Para el manejo de los ganglios linfáticos, ¿no? Y que les vuelvo a repetir, fue publicado en el Astro. Se recomienda la radioterapia, ¿no? Adyuvante
¿no? Cuando los ganglios linfáticos, pues, tienen un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros, debería ser ahí, ¿no? Es una recomendación fuerte, ¿no? Las metástasis clínicamente palpables, ¿no? Solo se recomienda radioterapia a los pacientes que no pueden ser operados quirúrgicamente, ¿no? De por sí, el tratamiento ideal para los ganglios comprometidos clínicamente, definitivamente es la cirugía, ¿no? Radioterapia adyuvante cuando existen factores de riesgo y radioterapia definitiva cuando estos no pueden ser resecados por alguna razón, ¿no? Entonces, este es como que un cuadro resumen, ¿no? Para ver nosotros cuáles serían los mejores candidatos, ¿no? Para un tratamiento radioterápico, ¿no? Y estos pacientes son, pues, los pacientes con edad avanzada, por sus mismas comorbilidades que presentan, ¿no? Una enfermedad quirúrgicamente irresecable, lesiones que produzcan el párpado, el oído externo, la nariz, el canto del ojo, la frente y el labio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos son lugares donde la cirugía, pues muchas veces eh, no da una buena cosmesis en los pacientes, ¿no? Claro, ahora existen pues tratamientos también de cirugía plástica, incluso microquirúrgicos, que ayudan a que los resultados estéticos sean mejores, pero hay algunos casos en que no es posible terminar con una buena cosmesis en el paciente, ¿no? Y si es que son lesiones pues pequeñas, un T1, un T2, pues son lesiones altamente curables con el tratamiento radioterápico tan equiparable como la cirugía, ¿no? En especial si son vasos celulares. ¿Cuáles son mis malos candidatos? ¿No? Como les expliqué inicialmente, pacientes con invasión ósea, porque son pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia y si yo quiero dar una dosis adicional para mejorar el control de la enfermedad, podría causar necrosis de hueso producida por la radiación. Las metástasis ganglionares, yo preferiría que necesariamente sean operadas, ¿no? Y luego evaluar la posibilidad de dar adyuvancia con radioterapia. Tumores recurrentes previamente irradiados, ¿no? Si es que el lapso entre una irradiación y otra es muy corta, pues este paciente definitivamente tendría que intentarse el rescate quirúrgico más o menos quimioterapia, ¿no? Y los síndromes genéticos que se han reportado por opinión de expertos que podrían ser los causantes de una mayor radiosensibilidad y daño en la piel son pues el xeroderma pigmentoso, la esclerodermia, el LES también, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento con radioterapia, nosotros tenemos dos modalidades para poder brindar este tratamiento. Una modalidad que es la radioterapia externa, que se lleva a cabo a través de unas máquinas grandes, como el acelerador lineal, el que está en la parte superior derecha, ¿no? Ese es un acelerador lineal. Yo prefiero utilizar esto para tumores grandes, groseros y resecables a gran volumen, ¿no? La terapia superficial, ¿no? Que está al lado izquierdo, en la parte superior, que es justamente para tumores muy superficiales y las dos imágenes inferiores son la braquiterapia que utilizamos mucho en carcinomas superficiales o en carcinomas que han tenido una resección local y que tienen factores de riesgo de recurrencia, ¿no? Y este tratamiento pues se brinda con fines adyuvantes, ¿no? Entonces, dos modalidades, radioterapia externa y braquiterapia, ¿no? La radioterapia externa es un poco más imprecisa, pero con un papel muy importante en tumores voluminosos, y la braquiterapia, que es una técnica muy puntual, muy precisa, muy milimétrica, pero que no la utilizamos mucho en tumores voluminosos, salvo que tengamos que hacer algún tipo de inserciones con agujas, utilizar algunos dispositivos especiales para poder abarcar todo el volumen tumoral. Entonces, nosotros en radiación, bueno, seguramente habrán escuchado que nosotros usamos cierta cantidad de sesiones, ¿no? A este paciente le damos 10 sesiones, a este 15, a este 20, a este 30, a este 40 sesiones, ¿no?
Todos los cánceres, ¿no?, tienen una dosis de radioterapia que ya está estudiada, ¿no?, y que está ya en las guías de tratamiento, ¿no? Hay casos que necesitan pocas sesiones y hay casos que necesitan muchas sesiones de radioterapia porque son, en teoría, células más tumorales más radioresistentes, ¿no? Para que entiendan un poco de la radiación, nosotros manejamos también un tratamiento estándar, ¿no? Y un tratamiento en cáncer de piel hipofraccionado. ¿Qué significa esto, no? La dosis estándar de tratamiento son entre 1,8 a 2 grays por día. Ese paciente recibe tratamiento todos los días, una dosis de 1,8 a 2 grays. Pero existen casos en los cuales hipofraccionamos, ¿no?, que ahora en realidad esto está aumentando mucho, en los que le damos más dosis por sesión y obviamente esto se traduce en menos días de tratamiento, ¿no? Entonces, ya cuando doy por encima de 2 grays, digamos, si doy 3 grays, 4 grays o 5 grays o 6 grays, ya voy reduciendo el número de días al cual yo voy a exponer a la radiación a este paciente. No, y como ven ahí en las recomendaciones de la NCCN, pues me dicen tumor menor de 2 centímetros, le puedo dar el tratamiento estándar, que es 60 a 64 grays de dosis, pero en 6 a 7 semanas de tratamiento, ¿no? Tumores mayores a 2 centímetros, le puedo dar también 60 a 70 en 6 a 7 semanas, o le puedo dar 45 en 3 semanas, o sea, más dosis, menos días de tratamiento, ¿no? O incluso puede utilizar como en tumores menor de 2 centímetros, sesiones pues muy altas, ¿no?, que son solamente 5 días, por ejemplo, 30 grays en 5 sesiones, ¿no?, para tumores menores de 2 centímetros y con principalmente tumores pequeños, ¿no? Entonces, esto les explico porque van a ver en los casos que les voy a presentar que hay casos que les he dado el tratamiento estándar, hay casos que les he dado sesiones semanales, 6 sesiones, hay casos que les he dado pues 18 o 20 sesiones, y eso depende justamente de la evaluación integral que yo le haga al paciente, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente que lo tienen que traer a 4 horas de la libertad, ¿no?, un paciente de 80 años que está postrado en la cama, ¿no?, y que yo sé que no me va a cumplir un tratamiento estándar o un tratamiento relativamente largo, y le puedo ofrecer pues un tratamiento tal vez semanal o incluso tratamientos mensuales, está descrito en la literatura, ¿no? Entonces, el fraccionamiento que yo pueda utilizar en los pacientes depende mucho de la evaluación integral que yo le haga, ¿no? Miren, acá les voy a presentar básicamente ya casitos clínicos, ¿no? Esta es una pacientita, miren que la vi en el 2016 en el instituto, ¿no? Donde había sido sometida a una biopsia, ¿no?, del tumor, ¿no? Y había pues progresado, ¿no? La paciente no quiso tratamiento quirúrgico, ¿no? También el tratamiento quirúrgico ahí invadía, como ven en la tomografía, la lesión de partes blandas ¿no?, de la órbita derecha con infiltración de la conjuntiva, la córnea y el párpado, ¿no?, y la fosita orbitaria. Esta paciente, si tendría que ser sometida a un tratamiento quirúrgico, pues debería haber sido sometida a una exenteración de la órbita, ¿no?, con una cirugía muy amplia también a nivel de la piel, de la región frontal, con colocación de colgajo y todas esas técnicas quirúrgicas que están indicadas, ¿no? Entonces, la paciente pues no aceptó ese tratamiento y la mandaron para tratarla con radioterapia. A esta paciente le di un esquema convencional, ¿no? Un esquema de 66 grays en 33 días de tratamiento, ¿no? Porque era una paciente, si bien es cierto, de 87 años, era una paciente pues con un ICOG muy bueno, que tenía toda la facilidad de acudir diariamente a su tratamiento, y son tumores, como ven ahí, que no tienen mucha necrosis, y son tumores que son muy radiosensibles y que responden muy bien a dosis bajas de radiación. Entonces, toda esa evaluación hago antes de poder indicar un tratamiento. Como ven ahí, bueno, creo que las fechas se han salido un poco movidas, pero ahí están. Mire, cuando iba
más o menos 7 sesiones de tratamiento, cómo el tejido se va, las células tumorales van muriendo poco a poco. Recuerden que les dije que la radiación causa una muerte letal en algunas células y otras se logran reparar y siguen vivas. Entonces es un tratamiento que va causando una disminución tumoral de manera progresiva, ¿no? La otra foto cuando va a 26 sesiones, ¿no? Cuando terminó su tratamiento en la parte inferior, y luego la vi en marzo del 2017, miren cómo quedó sin recurrencia de enfermedad, ¿no? Y estéticamente bien. La paciente, miren, la vi un año después, en el 2018, estéticamente bien, ¿no? Pero si se dan cuenta en la región preauricular, un ganglio. Y claro, es de esperarse que la paciente, pues, con un tumor tan grande haga metástasis ganglionar, ¿no? Entonces, la paciente le agarró mucho cariño a la radioterapia y ahí yo envié para que la operen, porque los ganglios, pues, idealmente deben operarse, pero la paciente se negó rotundamente, ¿no? Y le administramos también radioterapia radical, ¿no? Como esta paciente había tenido una muy buena respuesta al tratamiento convencional, pues decidí utilizar el mismo esquema, ¿no? Irradié la cadena ganglionar que se debe de irradiar, grupos 1B al grupo 5, y le di digamos, una dosis adicional al ganglio, ¿no? Y la paciente tuvo respuesta completa también, como pueden apreciar. Siguiente, por favor. Esta paciente es una paciente de 89 años, ¿no? Es una paciente que tenía un tumor muy grande, y este es un caso de una paciente irresecable, ¿no? Una tumoración que englobaba pues la región malar, la glándula lacrimal, el hueso cigomático, ¿no? Y casi todo el globo ocular, ¿no? Gran parte del globo ocular. No, ahora ustedes dirán, doctor, pero ahí dice que hay compromiso del hueso cigomático y usted nos acaba de mencionar que para usted no es una buena candidata un paciente con infiltración de hueso. Claro, que no sea una buena candidata no significa que no pueda tratarlo, ¿no? Y la traté porque justamente esta paciente no tenía otra opción, ¿no? No tenía opción quirúrgica ahí, ¿no? Y bueno, a esta paciente, como era una pacientita casi de 90 años, ¿no? Le escogí un tratamiento un poco más acortado, ¿no? No le di 33 como el anterior, pero le di 20 sesiones. Ojo, no se olviden, más dosis por sesión. No significa menos dosis, es una dosis equivalente, pero un poco más de dosis por cada día de tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Como ven ahí, esa es la evolución de su tratamiento, ¿no? Cuando iba a 27 grays, luego cuando va a 55 grays, ya estamos, lo empecé el tratamiento en diciembre del 2016. Miren, en marzo del 2017 ya la paciente había tenido una respuesta y una recuperación completa de sus tejidos, ¿no? La volví a ver en septiembre del 2019, o sea, casi 3 años después, la paciente tenía un buen control, ¿no? Claro, los efectos posteriores a la radiación, esas telangiectasias que tiene, que es normal encontrar un paciente irradiado, pero sin recurrencia. Y si ustedes se dan cuenta, la paciente tiene una recurrencia en el lado izquierdo, ¿no? Le empezó a salir otro tumor ahí que lo traté también, pero lamentablemente no pude encontrar las fotos, ¿no? Era más pequeño, respondió totalmente la paciente, y como la paciente, pues yo venía a sus controles para yo poder seguirla, la paciente falleció se postró en cama por otro tema ya médico, y imagínense, hizo una úlcera por decúbito y falleció por infección de la úlcera por decúbito y por sepsis, ¿no? O sea, pero la calidad de vida que le dimos a esta paciente desde el 2016 hasta el 2020 o 21, creo que fue cuando me comunicaron su fallecimiento, fue excelente, ¿no? Siguiente. Esta también es una paciente con cáncer, pero es un cáncer vasocelular irresecable, ¿no? Tenía infiltrada el labio inferior, ¿no? Toda la parte de la piel mandibular y submandibular, el labio superior, incluso la nariz, ¿no? Era una enfermedad que de por sí, solamente con mirarla, pues es una paciente que no puede ser sometida a un tratamiento quirúrgico tan amplio, ¿no? También utilicé un esquema corto porque era pues una ancianita que no tenía muy buen performance. Como era un campo muy amplio,
digamos que como que a mitad de tratamiento me hizo una muy buena respuesta y le hice otra nueva tomografía para poder replanificar y disminuir mis volúmenes de tratamiento y no causarle mucha toxicidad, ¿no? Y ahí está, ¿no? Respuesta completa, incluso con imágenes, ¿no? Se les realizó su tomografía y la enfermedad estaba controlada, ¿no? Esta paciente sí se me perdió de vista, no la pude ver en más controles. Siguiente, por favor. Esta es una paciente también con un carcinoma vasocelular, ¿no? De la piel múltiple, ¿no? Tenía en la ceja, no sé si pueden apreciar esa lesión de la ceja, tenía, y la lesión pues del surco nasogeniano, que era una lesión bastante grande, ¿no? De hecho, yo creo que pudo haber sido sometida a cirugía, pero en realidad la cosmesis y cuando la enfermedad infiltra en la comisura bucal, hay que dar margen ahí y luego para comer y para hablar, incluso los pacientes tienen bastantes problemas, ¿no? Y la paciente pues la mandaron para poder brindarle tratamiento, ¿no? Le di un tratamiento convencional de 33 sesiones. Ah, creo que no salieron sus imágenes de su respuesta. A ver, ¿podría pasar a la anterior, por favor? No, no salieron. Bueno, no sé por qué. No, se me pasó. Este es un paciente también. Los carcinomas vasocelulares son los que mejor responden a la radioterapia, ¿no? Sin lugar a ninguna duda, ¿no? Son tumores que cuando yo veo a un paciente, pues a veces hasta le digo, no se preocupe que esto se va a curar, ¿no? Esto va a ir muy bien, ¿no? Hay casos que sí recurren, ¿no? Pero ahora, como les vuelvo a repetir, con las técnicas que nosotros de tratamiento que tenemos muy modernas, eh, como que el tratamiento es más preciso y dejamos de infradosificar algunas zonas, ¿no? Antes había mucha infradosificación porque el tratamiento era un tratamiento pues en dos dimensiones, donde yo planificaba a lo que yo pensaba que era el grosor del tumor, ¿no? Algo solamente clínico, y ahora no, ahora lo dibujamos y lo cubrimos todo con una tomografía, ¿no? Este paciente se le propuso cirugía versus radioterapia y el paciente optó por la radioterapia, ¿no? También le indiqué un tratamiento largo. Generalmente a los pacientes que tienen tumores mayores a 2 centímetros, los tratamientos largos o no muy acortados, hay mayor evidencia. No es que los muy acortados sean malos, pero mayor evidencia tenemos con tratamientos estándares o no tan cortos, ¿no? Ah, tampoco ha venido tampoco, bueno, tampoco, discúlpenme, yo tenía las imágenes de su respuesta, pero no probablemente se me borraron cuando las cargué, ¿no? Y este pacientito les quise traer también porque es un paciente que lo acabo de ver, ¿no? Es un paciente que lo vi el 23 de... fue admitido el 23 de mayo del 2018, pero el paciente lo hemos tratado, miren, con una enfermedad progresiva, ¿no? Lo hemos tratado el 22 de diciembre del 2022, ¿no? Y es un pacientito que, si bien es cierto, tiene mucha facilidad para movilizarse, es un paciente que es de Chimbote y muy, digamos, como que un pueblito de Chimbote, y traerlo desde esa zona hasta Trujillo les era imposible, ¿no? Entonces, en este paciente decidí, en conjunto con mis colegas, ¿no? Darle un tratamiento semimasivo, se llama, ¿no? Hipofraccionado semimasivo, donde es una sesión a la semana. Le he programado 8 sesiones de tratamiento y ahí tiene la foto, miren, del 6 de febrero, ¿no? Donde le falta una sesión, ¿no? Van 7 de 8 sesiones y ven que ya tiene una respuesta completa clínica, ¿no? El tumor ha respondido completamente a la radiación. Siguiente, por favor. Les quise también traer esta pacientita, es una pacientita de 91 años que la evalué en mayo de 2018, ¿no? Es una paciente que tenía un cáncer epidermoide de la pirámide nasal, ¿no? Como ven, un tumor bastante grande, ¿no? Que por sus comorbilidades, pues no era una muy buena candidata para un tratamiento quirúrgico, ¿no? 91 años.
Esta pacientita también era una paciente muy, muy especial porque no quería, los familiares tampoco querían que el tratamiento la lastimara mucho, ¿no? Entonces, y cuando yo le expliqué los efectos secundarios que podía tener por la radioterapia, ¿no? Porque ahí pues hay que coger con un buen margen, ¿no? Se inflama todo el labio, incluso parte del paladar, podría perder el sabor de las comidas por la radiación dispersa que le llega a la lengua, ¿no? No me aceptaron el tratamiento, me dijeron, no, doctor, ya dejemos a mi mamá ahí, ¿no? No queremos que sufra, tiene 91 años, ¿no? Y bueno, fue mi primera paciente con un tumor relativamente grande, en la cual le ofrecí tratamiento con braquiterapia, ¿no? Le expliqué que tenía que implantarle unas pequeñas agujitas por unas zonas, ¿no? Y que no le iba a doler porque iba a ser pues bajo anestesia local, ¿no? Entonces le dije que iba a ser un tratamiento pues muy, que no le iba a fastidiar mucho para que me pueda aceptar el tratamiento, ¿no? Y le dimos braquiterapia. Siguiente, por favor, le dimos 6 aplicaciones, miren, de 7 grays, una braquiterapia semanal. Siguiente, braquiterapia 3D, ¿no? Como ven ahí, se le hace una tomografía de simulación, no, no si pueden apreciar en la parte superior la tomografía de simulación. Sí, entonces marcamos el tumor, ¿no? Eso es lo que se hace también con radioterapia externa, ¿no? Marcamos el tumor, acá tenemos que dibujar nosotros todos los catéteres que le hemos implantado, ¿no? Como ven ahí le puse creo que 5 catéteres, 2 en la parte superficial del tumor, 3 en la parte superficial y 2 en la parte interna, ¿no? Y luego se hace una planificación de lo que quiero irradiar. Como les mencioné al inicio, la braquiterapia es un tratamiento más preciso, no es un tratamiento cuya dosis decae muy rápido a corta distancia, por ende no tenemos mayores efectos secundarios alrededor de lo que yo quiero tratar, ¿no? Y ahí como ven, ese es el robot al cual se conectan los catéteres, ¿no? Una vez hecha la planificación, lo conecto al robot y brindo irradiación de lo que yo he planificado, ¿no? Y esa es la evolución del paciente, miren, ¿no? Como ven, una muy buena cosmesis, ¿no? La nariz, como ven ustedes al final, en la última imagen, se torna un poquito más delgada, ¿no? Más puntiforme por la misma atrofia que produce sobre las células a ese nivel, sobre las células, digamos, buenas también a ese nivel, ¿no? La radiación, ¿no? Entonces, esta paciente tuvo años, 6 meses más o menos que la iba evaluando y la paciente estaba perfectamente bien, ¿no? Con una cosmesis muy buena, ¿no? Que incluso los familiares me decían si es que le habíamos hecho cirugía plástica en la nariz, ¿no? Sin embargo, al año 6 meses más o menos, me recurrió en la parte superior, más o menos en el tercio proximal de la pirámide nasal, ¿no? En el tercio proximal de la pirámide nasal, más arriba, por favor, ahí, un poquito más abajo. La recurrencia fue a nivel de la flecha, más o menos, ¿no? Esa zona es una zona donde no le llegó una buena dosis de radiación, ¿no? Como la nariz es una zona muy irregular, a veces la planificación con braquiterapia se nos complica un poco y si nosotros dejamos de dar una dosis curativa en una de las zonas, pues esa zona queda con mucho riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces, como yo la veía constantemente esta paciente, pues vino cuando la lesión tenía creo que más o menos 3 milímetros, algo muy pequeñito, ¿no? Que empezó a fastidiar ahí y la envié con el cirujano, no podía reirradiarla tan pronto, la mandé con el cirujano, la operó, le hizo una excesión local y la paciente anduvo bien, ¿no? No le dimos radioterapia adyuvante porque asumimos que esa zona había recibido también, si bien es cierto, no la dosis total, pues una dosis baja. La paciente estuvo bien con controles negativos, ¿no? Posterior a la cirugía, ¿no?
Muy bien, entonces, como conclusiones, ¿no? La radioterapia es una terapia eficaz en el control del carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas, ¿no? Es una atractiva combinación de eficacia terapéutica y preservación funcional y cosmética. Este tercer punto es muy importante, ¿no? No todos los pacientes, con lo que les he contado o les he enseñado un poco de mi experiencia, no todos los pacientes los voy a irradiar, ¿no? Hay el gran porcentaje de los pacientes, la gran mayoría de pacientes deberían tener un manejo quirúrgico, oncológico, ¿no? Porque es el tratamiento estándar, ¿no? El gold estándar para los tumores de piel. Pero este punto 3 es importante, ¿no? Porque dice la selección cuidadosa entre las diferentes técnicas de radioterapia puede mejorar más aún la cosmesis y la preservación funcional. Tal es así que ahora hacemos combinaciones, ¿no? Para tumores voluminosos de radioterapia con braquiterapia, ¿no? La braquiterapia de superficie e intersticial tiene la ventaja de poder administrar más dosis de radiación, ¿no? Al volumen tumoral y minimizar la exposición del tejido normal. Desaconsejamos radioterapia definitiva para pacientes portadores de enfermedades genéticas que predisponen a una mayor radiosensibilidad. No olvidar que la radioterapia ganglionar solamente en pacientes técnicamente inoperables, ¿no? O pacientes que rechazan la cirugía por alguna razón o pacientes con muchas comorbilidades, ¿no? Y la radioterapia posoperatoria, los lechos quirúrgicos, hay que evaluar muy bien los factores de riesgo de recurrencia para poder indicarlo. Muchas gracias. Espero les sirva la charla. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, doctor Juan José Fernández. Muy ilustrativa su ponencia. Ya tenemos algunos participantes que quieren hacer alguna pregunta. Voy a ir dándoles pase. A ver, me parece que sí puede encender su micrófono, doctora Saldarriaga. A ver. Ya. Buenos días, doctor, ¿qué tal? La pregunta es, luego de finalizar la radioterapia, en la atención primaria, para tener en consideración cada cuánto tiempo se deben referir al paciente para que tenga sus controles, ¿no? Y cuánto más o menos, cuánto es el tiempo límite para poder, que el médico oncólogo decide el alta de este paciente. Mira, generalmente los controles los hacemos cada 4 meses, ¿no? Cada 3 o cada 4 meses controlamos a los pacientes después del tratamiento, ¿no? Como la mayor cantidad de patologías en la cara, muchas veces el paciente mismo, cuando tiene una recurrencia, pues la nota y él sabe porque le molesta, le fastidia, le pica, le sangra y él mismo acude a sacar una cita con nosotros, ¿no? Pero generalmente son cada 3 a 4 meses los controles y los 2 primeros años son los años de mayor riesgo de recurrencia local, por eso es que estrictamente tienen que ir cada 3 a 4 meses. Luego lo pasamos a un control cada 6 semestral, cada 6 meses, hasta los 5 años, y luego una vez al año hasta 10 años. Yo, acá en la institución, por ejemplo, lo preferimos controlar a los pacientes hasta 10 años. 10 años. Sí. Doctor, y otra pregunta, ¿hay algunos factores que me puedan indicar de que este paciente pueda tener un alto riesgo de recidiva? Por supuesto. Cuando el cirujano oncólogo opera a un paciente, ¿no? Él nos envía a nosotros para ver la posibilidad de darle radioterapia adyuvante porque cree él que podría tener un riesgo de recurrencia, ¿no? Y los riesgos de recurrencia principalmente son el tamaño del tumores mayores a 2 centímetros son altamente recurrentes. Vemos algunos factores de riesgo patológico como la invasión linfovascular, es un factor de riesgo para recurrencia ganglionar. La infiltración perineural es un factor de riesgo para recurrencia local, ¿no? La ulceración del tumor es un factor de riesgo para recurrencia local. Y la invasión estromal
¿no? Mayor a 6 milímetros o 7 milímetros, también es un factor de riesgo para recurrencia tanto local como ganglionar, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces cuando nos llega un paciente operado y nos viene el resultado carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, ¿no? Y nada más, tamaño tumoral 3 centímetros. Entonces nosotros tenemos que mandar a revisar esas láminas para que el patólogo nos indique todos esos factores de riesgo que para nosotros son sumamente importantes en la toma de decisión. Ya. Muchas gracias, doctor. Ok. Tenemos otra pregunta acá del doctor Juan Diego Sarrín. Dice, buenos días, ¿estaría indicado la radioterapia en los pacientes con carcinoma vasocelular de larga duración o solo la resección quirúrgica? De larga duración, me imagino que se refiere a un paciente que tiene un carcinoma vasocelular, pues que empezó tal vez como una queratosis actínica y que ha pasado pues 10 años y el tumor sigue así, ¿no? Porque hay pacientes que tienen sus tumorcitos y que no necesariamente crecen muy rápido, ¿no? Tienen un tiempo de enfermedad de a veces 5 años, 6 años y vienen con un tumor de 2 o 3 centímetros, ¿no? Les quisiera insistir en que el tratamiento, el gol estándar para los tumores de piel es la cirugía. Si es un paciente que tiene un tumor de larga data, 5 años, un tumor que mide 4 centímetros y que está de repente en la piel de la mejilla, ¿no? Donde el resultado cosmético no va a ser grave, ¿no? Va a quedar muy bien, yo preferiría que ese paciente se opere, ¿no? Solamente le daría radioterapia a este paciente si el paciente por comorbilidades no se opera, porque el paciente no quiere operarse, ¿no? O porque, o si el paciente pues tiene el tumor en el labio, reemplazando todo el labio, donde la cirugía va a ser un poco más complicada, ¿no? También, como les vuelvo a repetir, ahora pues hay técnicas de cirugía plástica y microquirúrgica muy avanzadas que también proporcionan una buena cosmesis, pero hay casos en que con todo y lo que se les puede hacer no quedan estéticamente bien o funcionalmente bien, ¿no? Y en este tipo de pacientes es muy importante que la decisión salga de un equipo multidisciplinario, reunión del cirujano oncólogo, del oncoplástico y del radiooncólogo, ¿no? Si el oncoplástico me dice, mira, por más que yo le pueda hacer tal tipo de colgajo, tal reparación, el paciente se le va a escapar la saliva, el paciente no va a poder hablar muy bien, no va a poder deglutir muy bien, ¿no? Y estéticamente no va a quedar bien, entonces yo le daría chance con mucha posibilidad de éxito al tratamiento radioterápico, ¿no? Y reservar la cirugía ante una probable persistencia de la enfermedad o recurrencia. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Montoya. Dice, ¿por qué los pacientes esperan que esté afectado en tanta amplitud sus lesiones? ¿Han indagado? Sí, como presenté en el cuadro del estadio de presentación del cáncer de piel, más del 50% se presenta en estadio clínico 1, que significa tumores muy pequeños, ¿no? Tumores pequeños. ¿Por qué? Porque obviamente es en la cara y uno se da cuenta de la lesión y pues acude al médico, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que por costumbres, ya por temas muy personales, ¿no? Dejan crecer el tumor, porque eso no crece de la noche a la mañana, ¿no? Esos casos que les he presentado no son casos que crecen pues en un mes, en 2 meses, son casos que a veces tienen años, ¿no? Y que el paciente pues va al remediero, va al curandero, ¿no? O está en casa solamente haciéndose curaciones y ya cuando no puede, cuando duele mucho, cuando sangra mucho, ahí recién acude al médico, ¿no? Entonces, esa es la principal razón. Otra razón es pacientes que no tienen acceso a los sistemas de salud, ¿no? Pacientes que viven en zonas muy, muy alejadas y que para ellos les es casi imposible visitar un médico. Son pacientes que los traen a veces en ese estado avanzado de la enfermedad. Realmente
nuevamente repito, muy ilustrativa su ponencia, en verdad, también incluso ha ampliado mis conocimientos en todo lo que es radioterapia. De repente, los colegas que están presentes no tenemos oportunidad de conocer sobre este tipo de tratamiento y nos ha permitido, pues, profundizar más en este tema. Muchas gracias, doctor Juan José Fernández, por su exposición.